notó que después de cada comida, el estado de los gemelos empeoraba drásticamente. Al revisar las órdenes y observar las grabaciones de la cámara oculta, comprendió la razón y se puso pálida de horror. La mañana de otoño resultó inusualmente fría. Leanne Patterson bebía su café tranquilamente mientras miraba por la ventana de su espaciosa casa de campo, donde las hojas caídas danzaban lentamente. El silencio fue interrumpido por el fuerte sonido del teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de la dirección: viaje urgente. Salida en 3 días. Duración: al menos 2 semanas. Leon suspiró pesadamente y pasó la mano por su rostro preocupado. Qué inoportuno, murmuró, pensando en sus hijos gemelos de 8 años, que no se habían levantado de la cama en los últimos meses. En ese momento, entró en la cocina la ama de llaves, Alice, una mujer mayor con ojos amables que llevaba muchos años trabajando en su casa. ¿Cómo están los niños?, preguntó Leon, dejando la taza a un lado. Thomas ha dormido mal toda la noche, su temperatura subió un poco. Wacaro, por el contrario, está muy lento, dijo Alice, sacudiendo la cabeza mientras organizaba toallas limpias sobre la mesa. Tiffany ya les dio la medicina de la mañana, pero están muy débiles. Leon se acercó a la ventana, golpeando nerviosamente el alféizar con los dedos. El pensamiento del viaje inminente lo inquietaba. Alice, tengo que irme de viaje de negocios. Durante 2 semanas, tal vez más. Dios mío, ¿cómo es posible?, exclamó la ama de llaves, levantando las manos. ¿Y quién se quedará con los niños? Tiffany sola no podrá. Está a duras penas en pie, casi no duerme por las noches. Leon sacó su teléfono y marcó el número de su viejo amigo. Marcus, perdona por llamarte tan temprano. Escucha, necesito tu ayuda. Urge encontrar una niñera. Profesional, confiable. Sí, sé que no es fácil encontrar buenos especialistas rápidamente, pero debo irme. Mientras hablaba, su mirada se detuvo involuntariamente en la foto de su difunta esposa que estaba sobre la cómoda. Una mujer joven y hermosa sonreía mientras sostenía a los gemelos, que eran muy pequeños. ¿Cómo lo hacías todo, Fiona?, pensó. Está bien, espero tu llamada. Terminó la conversación Leon y se volvió hacia Alice. Marcus se comprometió a ayudarme a encontrar una niñera. ¿Estás seguro de que es una buena idea dejar entrar a una persona extraña en la casa?, preguntó cautelosamente la ama de llaves. Pueden pasar muchas cosas. Leon se sentó en una silla, sintiendo cómo la preocupación le apretaba por dentro. Confiar en un extraño para que cuide a sus hijos enfermos le parecía casi imposible. Pero no tenía opción. Tendré que confiar, dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que para responderle a Alice. Por la tarde, el teléfono de Leon volvió a sonar. Creo que he encontrado exactamente a la persona que necesitas, dijo la voz confiada de Marcus. ¿Recuerdas a la enfermera con la que trabajé en el hospital provincial? Rebecca. Ahora tiene práctica privada. ¿Y qué tipo de persona es? Leon se sentó en el sofá, listo para escuchar atentamente. Rebecca es un hallazgo. Trabajó 10 años en la unidad de cuidados intensivos, luego pasó a pediatría. ¿Sabes esas personas a las que los niños confían al instante? Esa es ella. En nuestro hospital la llamábamos la enfermera mágica. Los pacientes más caprichosos bajo su cuidado se volvían mansos. ¿Y por qué se fue?, preguntó Leon, alertado. No es nada raro, como podrías pensar, se rió Marcus. Solo decidió que podría hacer más por los niños trabajando de forma individual con los más graves. De hecho, tiene especialización en cuidados paliativos. Los últimos 3 años ha trabajado en familias privadas y todas las recomendaciones son impecables. Leon sintió que la tensión interna se aliviaba un poco. Pásame su número, pidió. La conversación con Rebecca fue sorprendentemente profesional y concreta. Su voz tranquila y segura inspiraba confianza.
Necesitaré revisar la documentación médica de los niños, dijo. Y sería ideal reunirme con su médico tratante para discutir el plan de cuidados. No habrá problema con eso. Mark se encargará de todo, respondió Leon. Valorando su enfoque profesional, Rebecca añadió. Y otro punto importante. Necesito conocer a todas las personas que viven en la casa y participan en el cuidado de los niños. Esto ayudará a establecer una buena coordinación. Después de la conversación, Leon reunió a los miembros de la familia en la sala. Alice, necesitamos preparar la habitación para la niñera, cerca de la de los niños. Tiffany, por favor, organiza toda la documentación sobre las enfermedades de los chicos, informes médicos, resultados de análisis. Todo debe estar a mano. Tiffany hizo un gesto extraño. Tal vez no deberíamos dejar entrar a una persona ajena. Nosotros mismos podemos encargarnos. Tiffany, ya hemos hablado de esto. Necesito estar seguro de que los niños estarán en manos de una profesional, respondió Leon suavemente pero con firmeza, notando cómo su cuñada palidecía. Toda la tarde, la casa estaba en pleno alistamiento. Alice aireaba las habitaciones, cambiaba las sábanas y limpiaba el polvo. Leon organizaba los documentos médicos, mientras en su cabeza no dejaba de rondar un solo pensamiento: no puedo equivocarme con la elección. Todo tiene que salir bien. A la hora indicada, un coche gris y modesto se detuvo frente a la casa. Rebecca resultó ser una mujer delgada de unos 30 años, vestida con un traje oscuro y formal. Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido en un moño, y sus ojos marrones reflejaban calma y confianza. Se movía con tranquilidad, cada gesto era preciso y medido. Hola, pase, Leon la condujo al amplio salón, donde ya la esperaba Tiffany. Ella es la hermana de mi difunta esposa, que ayuda con los niños, la presentó Leon. Tiffany se levantó del sofá, nerviosamente arreglándose las mangas de su suéter. Un placer, dijo con tono seco, evitando mirar directamente a Rebecca. Muéstrenme a los niños, por favor, pidió Rebecca, sacando de su bolso una libreta y los documentos médicos. La habitación de los niños estaba iluminada y tranquila. Thomas y Carl yacían en sus camas, pálidos y extrañamente callados para su edad. Rebecca se acercó a la primera cama y se sentó al lado. Hola, soy Rebecca. ¿Cómo te llamas? Thomas, respondió el niño, casi en un susurro, observando con curiosidad el nuevo rostro. Y yo soy Carl, se oyó desde la otra cama. ¿Ahora serás nuestra enfermera? Sí, voy a ayudarles a mejorar, Rebecca sonrió, pero su mirada ya observaba profesionalmente los detalles, la palidez anormal, la lentitud de los movimientos, los ojos apagados. La siguiente hora la pasó revisando las historias médicas. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma, pasando las páginas. Leon, ¿cuándo empezaron los primeros síntomas? Hace unos 3 meses. Primero se volvieron más lentos, luego las piernas comenzaron a fallar. ¿Y esta es la lista de las medicinas actuales? Rebecca tomó una hoja con el horario de los medicamentos. ¿Quién está supervisando la administración de los medicamentos ahora? Yo, respondió rápidamente Tiffany. Todo lo apunto, aquí está el diario. Le extendió un cuaderno grueso. Rebecca lo revisó con detenimiento. Bien. Hablemos del horario. Me gustaría hacer algunos ajustes en el régimen de los medicamentos y procedimientos. Y necesitaré llevar un diario de observaciones por separado. ¿Para qué?, preguntó Tiffany abruptamente. Es una práctica estándar, respondió Rebecca con calma. Para monitorear la evolución del estado y la efectividad del tratamiento. Leon notó cómo Tiffany se tensó, pero lo atribuyó a su preocupación natural por sus sobrinos. Claro, haga todo lo que crea necesario, dijo él. Lo más importante es ayudar a los niños. Prepararé un plan detallado y mañana lo discutimos. Rebecca organizó cuidadosamente los documentos.
Su presencia transmitía una sensación de solidez, y por primera vez en mucho tiempo, Leon sintió una chispa de esperanza. Tal vez, ahora todo realmente mejoraría. A la mañana siguiente, llegó el especialista en videovigilancia. Instale las cámaras de forma que toda la habitación de los niños esté visible. Con grabación de sonido. No se preocupe, se verá cada rincón, aseguró el técnico mientras colocaba una pequeña cámara sobre una estantería. La imagen llegará directamente a su teléfono, añadió mientras fijaba la última cámara. En ese momento, Rebecca entró en la habitación de los niños con una bandeja de medicamentos. Al notar la instalación de las cámaras, levantó ligeramente una ceja, pero no comentó nada. Tiffany se apresuró a seguirla. Yo les daré la medicina, dijo apresuradamente, intentando tomar la bandeja. Podemos hacerlo juntas, propuso Rebecca con calma. Necesito ver cómo reaccionan los niños a los medicamentos. No, están acostumbrados a que sea yo quien. Solo la tomo yo con ellos. La voz de Tiffany adquirió un tono algo histérico. Rebecca anotó mentalmente esta extraña reacción. Después del almuerzo, quedándose sola con las historias médicas, estudió detenidamente las anotaciones. Algo no cuadraba, las cantidades de medicinas aparecían y desaparecían sin una razón clara, los análisis mostraban resultados contradictorios. Alice llamó Rebecca a la ama de llaves, que estaba limpiando el polvo en la oficina. ¿Podrías venir un momento? La anciana se sentó junto a ella, alisando su delantal. Cuéntame, por favor, ¿cómo es un día normal en la casa? Especialmente me interesa saber sobre el régimen de alimentación de los niños. Ay, querida, todo es muy puntual. El desayuno es a las 8, lo preparo yo, pero siempre es Tiffany quien los alimenta. No confía en nadie, ni siquiera lava la vajilla de los niños, la lava ella misma. El almuerzo es a la 1 de la tarde, la merienda a las 4. Alice bajó la voz. ¿Y sabes qué es raro? Tiffany siempre insiste en que los niños tengan platos separados y los guarda en su habitación. ¿Y en el resto del tiempo, dónde se encuentran los niños? Antes, mientras podían caminar, pasaban mucho tiempo en la sala de juegos, pero ahora solo están en su habitación. Tiffany dice que les cuesta moverse. Pero a veces. Volvió a bajar la voz, claramente dudando en hablar. Cuando Tiffany sale a la farmacia, yo entro a verlos. Y parecen más animados, incluso me piden que los lleve al jardín en brazos. Pero tengo miedo. No quiero caerme con ellos. Rebecca pensó por un momento, golpeando sus dedos contra la mesa. El empeoramiento de su estado empezó justo después de que Tiffany se mudó. Sí, casi inmediatamente. Al principio parecía que no pasaba nada, pero luego los niños se hicieron más callados, empezaron a ponerse más pálidos. En ese momento, algo retumbó en el segundo piso. Gracias, Alice. Me has sido de mucha ayuda, dijo Rebecca y se levantó rápidamente para ir arriba. En el pasillo, Tiffany barría rápidamente los restos de un frasco roto. Lo rompí por accidente, murmuró, evitando la mirada de Rebecca. Déjame ayudarte, ofreció Rebecca. Pero Tiffany casi gritó. No. No toques nada, yo lo haré. Por la noche, cuando estaba acostando a los niños, Rebecca notó cómo Carol le hacía una señal disimulada. Se inclinó para acomodar la manta. Tía Rebecca. Después de la cena, Tomás y yo siempre nos sentimos tan extraños. Como si todo girara, susurró el niño. Rebecca le acarició la cabeza con ternura, pero por dentro algo se apretó en su pecho, una sensación de mal presagio. El día de su partida estaba nublado y lleno de inquietud. Leon paseaba por la casa, revisando constantemente su teléfono con el sistema de videovigilancia. Rebecca, he anotado todos los números de teléfono, el mío, el de Marcus, los de los servicios de emergencia. Llama en cualquier momento, incluso de noche. No te preocupes,
León. Yo me haré cargo de todo, respondió Rebeca con calma, mientras tomaba notas en su libreta. Papá, ¿ya vuelves?, preguntó Tomás con voz débil cuando su padre entró a despedirse. Claro, hijo. En un par de semanas pasará rápido. León abrazó a sus hijos, tratando de ocultar su preocupación. Obedezcan a Rebeca y a tía Tiffany. Cuando la puerta se cerró detrás de León, un silencio tenso se apoderó de la casa. Rebeca comenzó de inmediato con sus tareas, instalándose en la habitación junto a la de los niños. En la primera cena, observó atentamente. Yo me encargaré de alimentar a los niños, dijo Tiffany. Tiffany, déjame ayudarte. Has estado de pie todo el día, propuso Rebeca con suavidad. No. Respondió Tiffany de forma tajante, pero luego intentó suavizar su tono. Es decir, entiendes, tenemos nuestro propio ritual. Los niños están acostumbrados a que yo los alimente. ¿Verdad, queridos? Los niños asintieron en silencio, pero Rebeca notó cómo se miraron entre ellos. Había algo inquietante en ese diálogo mudo de los gemelos. Más tarde, cuando la casa se apagó, Rebeca entró sigilosamente en la habitación de los niños. Los niños no dormían. Aunque ya deberían estar dormidos después de la medicación, tía Rebeca. Caro susurró. ¿Podemos no comer esa sopa tan horrible mañana? ¿Qué sopa, querido?, preguntó Rebeca. La que tía Tiffany cocina. Siempre me siento tan mal después de comerla. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Tiffany apareció en la puerta. ¿Qué están haciendo aquí? Ya es tarde, los niños necesitan descansar. Estoy revisando su estado antes de dormir, es un procedimiento obligatorio, respondió Rebeca tranquilamente, notando cómo Tiffany nerviosamente jugaba con el cinturón de su bata. Puedo hacerlo yo misma. Siempre lo hago. Vaya a su habitación. Usted es la cuidadora nocturna, entonces quédese en su cuarto. Rebeca asintió en silencio y salió, pero no fue a su habitación, se detuvo detrás de la esquina. Escuchó cómo Tiffany le decía algo en voz baja a los niños, y luego el sonido de un cajón abriéndose. Poco después, Tiffany salió de la habitación de los niños, abrazando algo contra su pecho, y se apresuró a desaparecer en su cuarto. ¿Qué está pasando aquí?, pensó Rebeca, regresando a la habitación de los niños. Los niños ya dormían, pero su sueño era inquieto. Thomas murmuraba algo en sueños, y Caro gemía suavemente. Rebeca se sentó entre las camas, sacó una libreta y comenzó a anotar sus observaciones. La noche prometía ser larga. La mañana comenzó con una revisión detallada. Rebeca tomó la temperatura, la presión y revisó las reacciones de los niños. Algo no encajaba en la imagen general. Estaba sentada en su escritorio, en su habitación, con las fichas médicas, los resultados de los análisis y sus notas frente a ella. Bien, vamos por partes, murmuraba para sí misma. Debilidad, somnolencia, pérdida de coordinación. Pero, ¿por qué los síntomas empeoran después de las comidas? Y esos extraños cambios de estado. Sacó el teléfono y marcó el número de Marcus. Marcus, buenos días. Perdona por la llamada tan temprano, pero necesito tu consulta. Rebeca, ¿ha pasado algo? La voz de Marcus sonaba preocupada. Dime, ¿fuiste tú quien recetó este tratamiento? ¿Viste los resultados de los últimos análisis? La verdad, vi a los niños solo un par de veces. Tiffany me trajo los análisis, me explicó los síntomas y en base a eso ajusté el tratamiento. He notado una extraña tendencia. Después de cada comida, el estado de los niños empeora drásticamente. Pero por la mañana, antes del desayuno, están bastante enérgicos. Y además, los síntomas no coinciden con el diagnóstico. ¿Qué quieres decir? Con el tratamiento recetado debería haber mejoras. Pero no las hay.
Además, aparecen nuevos síntomas que no están relacionados con la enfermedad que se supone que tienen. En ese momento, Alice entró en la habitación sin llamar. Rebecca, perdona, ¿puedo hablar contigo un minuto? Marcus, te llamo después, dijo Rebecca, colgando el teléfono. ¿Qué pasa, Alice? La sirvienta miró nerviosamente a su alrededor. Esta mañana, cuando estaba limpiando el suelo en la habitación de Tiffany, accidentalmente golpeé la mesita de noche. De allí salió una cajita con polvo. No parecía ser un medicamento común. Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Puedes mostrarme? No. Ella vino de inmediato y lo recogió todo. Me gritó tanto. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo, y la sirvienta rápidamente volvió a sus tareas. Rebecca volvió a sentarse a revisar sus notas, pero sus pensamientos se confundían. Sacó su libro de toxicología, que siempre llevaba consigo, y comenzó a comparar los síntomas. Dios mío, susurró, mientras la imagen comenzaba a tomar forma. ¿Será posible? Por la noche, después de acostar a los niños, volvió a llamar a Marcus. Necesito que vengas y examines a los niños personalmente. Y también, ¿puedes organizar un análisis secreto de su sangre? Solo que nadie debe saber. Rebecca, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo decirlo con certeza todavía. Pero parece que finalmente entendí por qué el tratamiento no está funcionando. No terminó de hablar, pues se escucharon pasos en el pasillo. Ven mañana. Y trae una prueba de metales pesados. Al colgar, Rebecca miró a los niños dormidos. Ahora sabía con certeza que no podía esperar más. Esperó el momento adecuado, salió a la farmacia y luego comenzó a inspeccionar cuidadosamente la cocina. Alice se ofreció a ayudar. La distraeré si regresa antes de tiempo, susurró Alice. Rebecca abrió los armarios con meticulosidad, revisando cada rincón. En un armario lejano, encontró una caja con medicamentos sin abrir, que se habían recetado a los niños. ¿Por qué están aquí? Esto significa que les están dando algo diferente. En un cajón especial para especias, detrás de los tarros de condimentos, Rebecca encontró una pequeña caja de lata. Dentro, había un polvo blanco sin olor. Rebecca cogió un poco con la punta de su dedo y lo frotó. Parece lo que creo, murmuró mientras sacaba de su bolsillo una bolsa vacía para análisis. Rebecca. Susurró Alice, preocupada. Viene. Rápidamente escondió la bolsa con la muestra y comenzó a limpiar la mesa, como si solo estuviera ordenando. Tiffany entró en la cocina, mirando con sospecha a su alrededor. Decidí ayudar un poco a Alice, dijo Rebecca con una sonrisa despreocupada. ¿Ya han regresado? Justo iba a preparar el almuerzo para los niños. No hace falta. Reaccionó Tiffany demasiado rápido. Yo misma. Siempre cocino para ellos. Tienen una dieta especial. Rebecca fingió ceder, pero permaneció en la cocina, aparentemente llenando su diario médico. Observaba atentamente cómo Tiffany cocinaba. Era extraño, el caldo para los niños lo estaba cocinando por separado del resto, en una pequeña olla. Tiffany, ¿me das un plato también? Pidió Rebecca, como quien no quiere la cosa. No. Tiffany casi dejó caer la cuchara. Es un plato dietético especial. Solo para los niños. No puedes. Una vez en su habitación, Rebecca comenzó a elaborar su plan de acción. 1. Enviar la muestra de polvo para análisis. 2. Revisar el historial de compras en las farmacias cercanas. 3. Instalar una cámara oculta en la cocina. De repente, escuchó un ruido en el pasillo. Al asomarse, vio a Tiffany caminando sigilosamente hacia la habitación de los niños con una bandeja. Pero la cena fue hace 2 horas, pensó Rebecca, siguiéndola en silencio.
Tiffany puso un vaso con una bebida frente a cada niño. Deben tomar sus vitaminas antes de dormir, decía casi con ternura. Para recuperarse pronto. Cuando Tiffany se fue, Rebecca entró en la habitación de los niños. Carl aún no había bebido su vitamina. Cariño, ¿me dejas este vaso? Le pidió en voz baja. Te traeré agua normal. El análisis de esta bebida también formaba parte de su plan. Mañana mismo llamo a Marcus, decidió Rebecca. Hay que actuar más rápido. ¿Quién sabe cuánto veneno han recibido ya los niños? Alice tocó la puerta suavemente. Rebecca, recordé algo. Hace un mes, cuando tiraba la basura, encontré unos recibos extraños en la bolsa de Tiffany. De un laboratorio químico. ¿No recuerdas el nombre? No. Pero los fotografié. Algo no me gustó en ese momento. Rebecca apretó con gratitud la mano de la sirvienta. El círculo de búsqueda se estrecha. Rebecca abrió un nuevo cuaderno y comenzó a anotar cada detalle. Tomas, palidez, debilidad, temblores en las manos. Carl, somnolencia, mareos, náuseas. Ambos niños se quejan de debilidad en las piernas. A la mañana siguiente, Rebecca se acercó a Alice. Necesito tu ayuda. Hoy, accidentalmente, deberemos dejar caer el desayuno de los niños. Cuando Tiffany terminó de cocinar y se dio vuelta hacia el armario, Alice, supuestamente, tocó la bandeja por accidente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? No pasa nada, respondió rápidamente Rebecca. Tengo comida especial para niños precisamente para estos casos. Tiffany, ¿no tendrá que cocinar de nuevo? Esto tomará mucho tiempo, y los niños ya deben tomar su medicación. Tiffany comenzó a moverse nerviosamente, sin saber qué decir. Pero están acostumbrados a ciertos alimentos. No pasa nada, dijo Rebecca con firmeza, sacando de su bolso los recipientes con el desayuno preparado de antemano. Al caer la noche, ya comenzó a notar los primeros cambios. Día 1, noche. Thomas mostró interés por los libros, pidió que le leyeran. Carl se sentó por sí mismo en la cama, ya no se quejaba de mareos. Día 2 del experimento. Rebecca organizó una confusión con el almuerzo. El tercer día accidentalmente derramó el polvo que Tiffany había añadido a la comida de los niños. Perdón, estaba limpiando y accidentalmente toqué la cajita, explicó inocentemente. Tiffany se ponía cada vez más nerviosa. Rebecca escuchaba cómo ella hablaba consigo misma en su habitación, tarde en la noche. No, Fiona, no puedo. No se recuperan. ¿Qué significa la dosis? A finales de la semana, los cambios ya eran evidentes. Día 7. Thomas se levantó de la cama y dio unos pasos por la habitación. Carl pidió su tablet y jugaba a juegos educativos. El color de su rostro mejoró visiblemente. Tiffany corría de un lado a otro por la casa, como una bestia acorralada. ¿Qué les hiciste? Se lanzó contra Rebecca. ¿Por qué no me obedecen? Fiona dijo que necesitan descansar. ¿Fiona? ¿De quién hablas? Preguntó Rebecca con cuidado. No te hagas la tonta. Todo lo destruiste. Ella viene todas las noches, pide ayuda para los niños. Ellos deben estar con ella. Rebecca activó discretamente la grabadora de su teléfono. Tiffany continuó su monólogo desquiciado. Encontré la manera. Poco a poco. Se dormirían y se irían con mamá. Alice, susurró Rebecca a la sirvienta. Llama a Marcus inmediatamente. Que venga ya. Y llama a una ambulancia. En la habitación de los niños, Thomas y Carl, por primera vez en mucho tiempo, estaban sentados en la cama y jugaban con un juego de mesa. Rebecca los miraba con lágrimas en los ojos. El experimento había terminado. Ahora tenía todas las pruebas.
Marcus llegó una hora después de la llamada de Rebecca, con un sobre en las manos que contenía los resultados de los análisis. Su rostro estaba sombrío. Tenías razón. En el polvo se encontraron sales de metales pesados. Es envenenamiento lento. Rebecca sacó sus notas. Mira, todo lo documenté. Tiffany les preparaba la comida a los niños, y su estado empezó a mejorar. Aquí están los análisis de sangre. Y estas son las fotos de los medicamentos encontrados. No les daba el medicamento recetado, sino que... Marcus dejó caer pesadamente su cuerpo en la silla. ¿Y cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Según los registros médicos, alrededor de 3 meses. Encontré recibos de un laboratorio químico donde ella compraba estos medicamentos. Además, Rebecca activó la grabación del dictáfono. La voz de Tiffany, murmurando sobre las conversaciones con su difunta hermana, llenó la habitación. Necesitamos llamar a la policía de inmediato. Marcus extendió la mano hacia el teléfono. Espera, lo detuvo Rebecca. Primero tenemos que asegurar a los niños. Le pedí a Alice que los llevara a la habitación más lejana y se encerrara. Ahora escucha mi plan. No se dieron cuenta de que Tiffany había aparecido en la puerta. Sus ojos estaban extrañamente vacíos. ¿Qué están haciendo en mi habitación?, preguntó con una voz sin vida. Tiffany, siéntate, dijo Rebecca tranquilamente. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me están impidiendo ayudar a los niños? Fiona está pidiendo que los lleve con ella. Ellos deben estar con su madre. Fiona murió hace 3 años, dijo suavemente Marcus. Ella no puede venir a verte. No. Ella viene. Cada noche. Pide salvar a los niños de esta vida sin ella. Encontré una manera. Lento. Sin dolor. Rebecca puso los resultados de los análisis sobre la mesa. Los envenenaste. Poco a poco. Día tras día. Aquí están las pruebas. Tiffany agarró los papeles y comenzó a rasgarlos. Eso no es cierto. Yo les ayudaba. Simplemente se habrían dormido, y se habrían despertado con mamá. Llama a una ambulancia, susurró Rebecca a Marcus. Y a la policía. Pero en silencio. ¿Y los niños? De repente recordó Tiffany. ¿Qué les hicisteis? Están a salvo, respondió Rebecca. Y ya no podrás envenenarlos más. Tiffany corrió hacia la puerta, pero Marcus logró detenerla. Suéltame. Tengo que terminar. Fiona los está esperando. Unos minutos después, se escucharon las sirenas. Tiffany se desplomó en los brazos de Marcus. Las lágrimas recorrían sus mejillas. Solo quería que estuvieran con su madre. Solo eso. La casa se llenó de gente, los médicos de la ambulancia, el investigador. Marcus estaba revisando a los niños en presencia del equipo médico. Es sorprendente, pero hemos logrado evitar consecuencias graves, decía mientras revisaba las reacciones de los niños. Gracias a la intervención oportuna de Rebecca. En la habitación contigua, Tiffany estaba sentada en una silla, con las manos caídas. El investigador tomaba notas mientras escuchaba su relato confuso. Esto empezó después del aniversario de la muerte de Fiona, decía en voz baja. Al principio solo eran sueños. Ella venía, tan hermosa como antes. Decía que extrañaba a los niños. Y luego. Tiffany tembló en sollozos. Luego empezó a venir todas las noches. Rogaba salvarlos de una vida solitaria sin madre. Decía que estarían mejor con ella. ¿Dónde conseguía los medicamentos?, preguntó el investigador. En el laboratorio. Dije que era para un trabajo científico. Les daba poco a poco. Solo tenían que dormir. Rebecca, que estaba junto a la puerta, sintió como un nudo se formaba en su garganta. La locura, alimentada por el dolor,
estuvo a punto de llevar a la tragedia. Los amaba. Gritó de repente Tiffany. Los amaba más que a mi vida. Fiona me pidió que los cuidara, y los cuidé. No tendrían que haber sufrido aquí sin su madre. Marcus, que había entrado en la habitación, sacudió la cabeza. Ella tiene una psicosis aguda debido al agotamiento nervioso y al dolor insoportable. Necesita ser hospitalizada urgentemente en una clínica psiquiátrica. No, no. Debo terminar. Fiona los está esperando. Tiffany intentó levantarse, pero la enfermera logró ponerle una inyección calmante. Yo me preguntaba por qué no me dejaba entrar a la cocina, sollozaba Alice en el pasillo. ¿Por qué me prohibía tocar sus platos? Dios, no lo notamos antes. Una hora después, Tiffany fue llevada a la clínica. Antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia, de repente miró a Rebecca con una mirada sorprendentemente clara. ¿Sabes? Fiona nunca les haría daño. Fui yo. Yo lo inventé todo. Probablemente me volví loca de tanto extrañarla. Rebecca subió a la habitación de los niños. Thomas y Caro dormían, tomados de las manos. Por primera vez en mucho tiempo. Tengo que llamar a León, pensó ella. Ahora que el peligro ha pasado, él debe saberlo todo. El sonido de un coche estacionando despertó a Rebecca en medio de la noche. Mirando por la ventana, vio a León salir apresuradamente de un taxi, demacrado, sin afeitar, con el cabello desordenado. Tras recibir su llamada, él tomó el primer vuelo disponible. ¿Están durmiendo? ¿Están bien? Tocó su hombro Rebecca para tranquilizarlo. Vamos a la cocina, te lo contaré todo. Se sentaron a la mesa de la cocina, y León escuchaba en silencio la horrible historia de cómo la hermana de su difunta esposa había envenenado lentamente a sus hijos. Sus manos, que sostenían una taza de té frío, temblaban visiblemente. Papá. La voz adormecida los hizo volverse. En la puerta estaban los dos niños, sorprendentemente parecidos con sus pijamas iguales. Mis pequeños. León corrió hacia los niños, abrazándolos, besándolos, tocándolos con las manos temblorosas. Tía Rebecca nos curó. Sonrió Caro. Ella no nos daba comida mala. Comida mala. León miró a Rebecca con una expresión interrogante. Vamos, niños, es hora de dormir, dijo suavemente. Papá no se va a ir. Mañana hablamos. Después de acostar a los niños, regresaron a la cocina. Rebecca sacó una carpeta con documentos, los resultados de los análisis, el diario de observación, las fotos de los medicamentos encontrados. No entiendo, León se pasó la mano por la cara. ¿Cómo pudo hacerlo Tiffany? Ella los amaba. Fue un amor enfermizo, respondió Rebecca en voz baja. Después de la muerte de Fiona, no pudo lidiar con el dolor. Pensó que estaba ayudando a los niños a reunirse con su madre. ¿Y yo? Yo mismo los traje aquí. Les confié, su voz se quebró. No tiene la culpa. Nadie podría haber imaginado que el dolor distorsionaría tanto su mente. Ahora le ayudarán en la clínica. ¿Sabes? León levantó sus ojos rojos hacia ella. Cuando me llamaste, pensé que me volvería loco. Durante todas esas horas en el avión, imaginé lo peor. Pero cuando llegué, los vi de pie, sonriendo. Ahora todo estará bien, dijo Rebecca suavemente. Rebecca le apretó la mano. Se recuperarían rápidamente, los niños son muy fuertes. Fuera, comenzaba a amanecer. El nuevo día prometía ser el comienzo de otra vida, una vida sin miedo ni enfermedad, sin un lento desvanecimiento, una vida en la que los niños volverían a correr, reír y disfrutar de cada día. Gracias, dijo León sencillamente, por salvar a mis hijos. Los primeros días después de lo sucedido no fueron fáciles para ninguno de ellos. León se despertaba a menudo en medio de la noche y iba a revisar a los niños, luego se quedaba largo rato junto a sus camas, escuchando su respiración tranquila.
Rebecca se quedó en la casa, necesitaba terminar el curso de la terapia de recuperación. Marcus traía noticias sobre Tiffany con regularidad. Ella comenzó a darse cuenta de lo que sucedía, contó él mientras tomaban té por la tarde. Ha habido una mejora, cuando los ataques se alivian, llora y pide perdón, y los niños preguntan por ella. ¿En silencio?, preguntó Rebecca. No, Leo negó con la cabeza, pero a veces noto cómo miran la puerta cerrada. La vida poco a poco se va arreglando. Thomas y Caro se vuelven más activos cada día. Rebecca, ¿hoy vamos a construir un castillo?, preguntó Thomas durante el desayuno. Construir con bloques de madera es excelente para ejercitar la motricidad fina, y luego podían jugar a los piratas, un ejercicio para fortalecer los músculos de las piernas. Leon observaba sorprendido cómo sus hijos cambiaban. Y una noche, escuchó a Carl llamar a Rebecca mamá. Rebecca se sonrojó, pero no dijo nada, solo abrazó más fuerte al niño. «Sabes», dijo Leon una vez, mientras estaban sentados en el porche después de la cena, de repente me di cuenta de que, por primera vez en 3 años, no siento esa ansiedad interminable. Como si una piedra pesada se hubiera caído de mi alma. Rebecca sonrió. Eso es lo correcto. La vida continúa. Los niños deben vivir plenamente, divertirse, hacer travesuras, a veces incluso consentirse. ¿Y no te irás?, preguntó de repente él, con una nota de preocupación en su voz. O sea, entiendo que el tratamiento está terminando. Pero no me iré, respondió ella con sencillez, hasta que tú lo pidas. En ese momento, con gritos de «hurra», los niños salieron corriendo al porche, agitando aviones de papel hechos a mano. Su risa, clara y sonora, se esparció por el jardín, y parecía que todas las sombras del pasado se alejaban ante ese sonido brillante y lleno de vida. Mientras tanto, en la clínica, Tiffany regresaba lentamente a la realidad, aprendiendo a vivir con la conciencia de lo que había hecho y con la esperanza de ser perdonada. Tal vez algún día, decía ella a su psiquiatra, mirando por la ventana al jardín del hospital en flor. El otoño lentamente cedía su lugar al invierno. En una de esas tardes, cuando la primera nieve ya cubría la tierra, ellos estaban en la sala después de acostar a los niños. El fuego crujía en la chimenea, creando una atmósfera acogedora. «Sabes», comenzó León pensativo, mirando las llamas, «hace tiempo quería decirte algo. Últimamente he notado cómo todo a mi alrededor ha cambiado, la casa se ha llenado nuevamente de vida, los niños son felices, y yo». Se quedó en silencio, buscando las palabras. Sus miradas se encontraron, y algo no dicho quedó suspendido en el aire. «Papá, tenemos sed». Se oyó la voz de Thomas desde la escalera, y el momento fue interrumpido. Rebecca se levantó primero. «Yo traigo», dijo. En la cocina se encontró con Alice, quien se estaba preparando para irse a casa. «Querida», sonrió la ama de llaves, poniéndose el abrigo. «Qué bien que hayas llegado. Leon ha cambiado tanto desde que llegaste». Al día siguiente, Marcus vino a ver a Leon. Al notar cómo Leon observaba a Rebecca con la mirada, sonrió. «Sabes, amigo, a veces lo más importante ocurre cuando menos lo esperamos». «¿De qué hablas?», hizo un gesto de no entender Leon. «Vamos, lo veo, y los niños también lo notan. Ayer, Caro me preguntó si tía Rebecca podría ser su verdadera mamá». Leon se quedó quieto. «Le dijiste que eso depende de ustedes dos, pero, por lo que veo, ellos serían muy felices». Esa misma tarde, Rebecca se preparaba para su reunión semanal con los colegas del hospital. «No estaré mucho», dijo ella, poniéndose el abrigo. «Espera», Leon la tomó de la mano. «Quédate. No como doctora, sino simplemente. Quédate», en sus ojos había una súplica tan profunda que Rebecca se quedó sin aliento. «Comencé. Sé que hay ética profesional, sé que llegaste aquí como doctora. Pero, ¿no lo sientes?».
Ya hemos sido algo más que simples pacientes. Desde las escaleras llegó una risita, los niños miraban desde la barandilla. Papá, besa a mamá, gritó Carl, y ambos hermanos extendieron los brazos. León sostenía su mano, y sus dedos temblaban levemente. ¿Sabes?, dijo ella en voz baja. Tal vez a veces solo debemos seguir el llamado del corazón, aunque eso contradiga las reglas profesionales. Él sonrió. Aunque, sobre todo, porque mis pacientes ya están completamente sanos. Ella miró hacia arriba, donde los niños seguían riendo en las escaleras. León la atrajo suavemente hacia él, y sus labios se encontraron en un primer beso un poco tímido. Desde las escaleras se oyó un alegre hurra y el sonido de pequeños pies corriendo. Los gemelos se lanzaron a abrazarlos. A la mañana siguiente, León convocó un consejo familiar. Thomas y Carl estaban sentados en el sofá, mirando con curiosidad a su padre y a Rebecca. El fuego crujía en la chimenea, creando un ambiente acogedor de domingo por la mañana. Chicos, quiero consultarles algo, comenzó León, sentándose junto a sus hijos. ¿Qué opinan de que Rebecca se quede con nosotros para siempre, como mamá? Thomas preguntó de inmediato, adelantándose un poco. Sí, como mamá. León miró a Rebecca, que estaba quieta junto a la ventana. Si no están en contra, claro. ¡Hurra!, gritó Carl, saltando del sofá. Lo hemos querido por mucho tiempo. Los niños se lanzaron a abrazar a Rebecca, casi derrapándola. Ella los apretó contra sí, sintiendo como las lágrimas le llenaban los ojos. Pero hay algo más, continuó León, después de que pasaron los primeros momentos de entusiasmo. Debemos visitar a tía Tiffany. Los niños se quedaron en silencio. Rebecca tomó sus manos. Ella está muy enferma y se está tratando ahora. No quería hacerles daño, simplemente echaba mucho de menos a su mamá. En la clínica, Marcus los recibió. Ella ha comprendido muchas cosas durante este tiempo, dijo mientras los guiaba por un pasillo iluminado. Solo hagan lo que deben hacer y no hablen en voz alta. Tiffany estaba sentada en una silla junto a la ventana, demacrada, con las sienes canosas. Al ver a los niños, llevó las manos a su pecho. Niños, perdónenme. Hola, Tiffany, dijo León suavemente. Hemos venido a decirte que no guardamos rencor. No sé cómo pudo. Fiona nunca, su voz se quebró. Tiffany, dijo Rebecca, dando un paso hacia ella. Tiffany dirigió su mirada hacia Rebecca, y en sus ojos brilló una comprensión. Cuídenlos, susurró. Ellos merecen ser felices. De regreso a casa, León tomó la mano de Rebecca. Sabes, creo que debemos empezar a planificar la boda. ¿Qué opinas? ¿Y nosotros podemos llevar los anillos?, preguntó de inmediato Carl. Y que haya un gran pastel, agregó Thomas. Rebecca se rió. Creo que ya lo han decidido todo por nosotros. Por la noche, cuando los niños ya dormían, estaban sentados en el porche, hablando sobre el futuro, cómo arreglarían la habitación de los niños, a dónde irían de vacaciones en verano, en qué escuela irían los niños. Planes normales de una familia feliz. Sabes, dijo León, mirando las estrellas, de repente me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo me siento verdaderamente feliz. Rebecca se acurrucó en su hombro. Todos estamos felices, y esto es solo el comienzo. La primavera trajo cambios notables, no solo en la naturaleza, sino también en la vida de todos los involucrados en esta historia. Marcus les informó que Tiffany estaba logrando grandes avances en su tratamiento. Su psiquiatra había notado una dinámica positiva constante, ya no veía fantasmas, le contó Marcus a León mientras tomaban café. En la casa de León, Rebecca comenzó a ser consciente de la realidad. Claro, el sentimiento de culpa seguía siendo muy fuerte, pero ahora ya no destruía lo que había pasado.
En uno de los primeros días del verano, el jardín se llenó de música y risas de los invitados. Rebecca estaba frente al espejo con un sencillo vestido blanco, mientras Alice. De repente, dijo Thomas, mirando a través de la puerta, él y Carl estaban vestidos con trajes iguales y realmente llevaban pequeños cojines. Entre los invitados estaba Tiffany. Por primera vez después de ser dada de alta de la clínica, se había transformado notablemente, la palidez enfermiza había desaparecido, y sus movimientos mostraban confianza. A su lado estaba Archie. El empleado de la biblioteca, donde ahora trabajaba, su conocimiento comenzó con la discusión de libros y gradualmente se convirtió en algo más. Tiffany, me alegra tanto que hayas venido, dijo León, abrazando sinceramente a su cuñada. La ceremonia tuvo lugar en el jardín bajo un viejo manzano. Marcus, que era el testigo, sonreía mientras observaba las caras felices de los amigos. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, los niños estaban tan nerviosos que casi confunden los anillos. Prometo amarte y protegerte no solo a ti, sino también a nuestros niños, la voz de Rebecca temblaba por la emoción. Ella quería ser no solo una esposa, sino también una verdadera madre para ellos. Fiona se acercó a los recién casados. Quiero decir que Fiona estaría feliz de verlos así. Ahora estoy segura de eso. Archie le tomó suavemente la mano y ella le sonrió agradecida. En su presencia, el peso del pasado se volvía más ligero. Por la noche, cuando los invitados se fueron y los niños, agotados por los eventos, se durmieron, León y Rebecca estaban sentados en el porche, discutiendo sus planes para el futuro. Sabes, creo que necesitamos ampliar la casa, decía León, añadir otra ala. Tal vez tengamos más hijos. Y los niños quieren un perro. Rebecca sonrió. Dicen que en nuestro gran jardín tendrá mucho espacio. Entonces, habrá perro. León atrajo a su esposa hacia él. Ahora tendremos todo. En ese momento, un ruido proveniente de la habitación de los niños les llegó. Resulta que los gemelos no dormían y estaban escuchando. Papá, ¿de verdad podemos tener un perro? Se oyó la voz de Thomas, y el pequeño hermano agregó. Rebecca se rió. Vengan aquí, trasnochadores. Estaban sentados los cuatro en el porche, haciendo planes para el futuro, y parecía que todas las penas y preocupaciones habían quedado atrás. Frente a ellos se abría una nueva vida llena de amor, calor y felicidad familiar. Justo un año después, el jardín volvió a llenarse de invitados. La familia celebraba el cumpleaños de los gemelos, 9 años, una fecha importante. Bajo el manzano se había colocado una gran mesa. Alice se ocupaba de la comida, y los protagonistas de la fiesta correteaban por el jardín con el nuevo miembro de la familia, un labrador dorado llamado Charlie. «Ten cuidado», gritó Rebecca, sujetándose la barriga redondeada. En 2 meses, la familia se ampliaría. La ecografía había mostrado que sería una niña. No te preocupes, León abrazó a su esposa. Ahora son tan ágiles. ¿Quién hubiera pensado, hace un año? Se acercó Tiffany, con Archie de la mano. En su dedo anular brillaba un anillo de boda. Se casaron en primavera, en una ceremonia tranquila y modesta. Feliz cumpleaños, mis queridos. Les dio a los niños una gran caja con un regalo. Gracias, tía Tiffany. Los gemelos se lanzaron a abrazarla. El tiempo y el amor hicieron su trabajo, los corazones infantiles saben perdonar. Marcus, que ahora era un visitante frecuente en la casa, les trajo una enorme tarta. Bueno, chicos de cumpleaños, pidan un deseo. Thomas apagaba las velas. Ya se ha cumplido, respondió Carl. Ahora tenemos una familia de verdad. En serio, dijo Thomas. Y pronto tendremos una hermanita. Por la noche, cuando los invitados se fueron y los niños jugaban en la casa, los adultos estaban sentados en el cenador. Tiffany sostenía un viejo álbum de fotos. Miren lo que encontré, abrió una página con una foto de Fiona.
Siempre brillaba así cuando era feliz. Ahora veo esa misma luz en los ojos de los niños, porque son amados. Susurró Rebeca, y lo saben. ¿Recuerdan cómo todo empezó? Dijo León pensativo. Ese terrible periodo cuando pensaba que perdía a los niños. Pero la vida puso todo en su lugar. Archie abrazó a Tiffany. A veces es necesario pasar por la oscuridad para ver la luz. Desde la casa llegó la risa alegre de los gemelos, que habían comenzado un nuevo juego con Charlie. Rebecca sonrió, acariciando su barriga. La pequeña también, parece haber respondido a esa risa, dijo suavemente. Creo que el verdadero amor puede sanar cualquier herida. Solo hay que darle una oportunidad. En ese momento, una estrella cayó del cielo, dejando detrás de sí un rastro luminoso. No era necesario pedir un deseo, porque ya se habían cumplido todos los más importantes. Y por delante les esperaban muchos días felices más, llenos de amor, risas y el calor del hogar familiar. Así terminó esta historia, la historia de cómo el dolor y la desesperación pueden convertirse en una nueva esperanza, cómo de la oscuridad nace la luz y cómo el amor ayuda a encontrar un hogar incluso a aquellos que alguna vez se perdieron en su propio sufrimiento.